Saludamos al economista Rodrigo Mendieta. Él es académico y analista económico. Quisiéramos conocer, economista Mendieta, su punto de vista sobre qué está pasando con Ecuador. Estacionado en un riesgo país cercano a los 2.000 puntos, acaba de superarlo, poniéndose también en consecuencia como el segundo país con riesgo país más alto en Latinoamérica. Muchísimas gracias por la entrevista, Gustavo. Un saludo cordial. En efecto, las cifras económicas del Ecuador se han ido deteriorando con el transcurso del año. Nosotros en enero de este año proyectábamos un crecimiento para el Ecuador alrededor del 2,5%, inclusive un poquito más. Habían instituciones que le daban inclusive un 2,8, un 3%. Sin embargo, este momento, digamos, terminado julio, comenzando esta segunda mitad, digamos así, del año, vemos que estas proyecciones de crecimiento prácticamente se han ido a la baja. Digamos, de un conjunto de economistas que realizamos proyecciones periódicas, esta proyección, este momento está en que este año cerraríamos en un crecimiento del 1,5%. Eso da cuenta de que el Ecuador no solamente se ha estancado o no va vía solamente al estancamiento, sino que puede generar un problema recesivo para el finalizar el año que puede complejizarse. Hay varios factores para ello. Sin embargo, creo yo que el fundamental es la incertidumbre que se genera en los agentes económicos, consumidores, inversionistas, por el tema político en el Ecuador. Obviamente que antes del tema de muerte cruzada y de la convocatoria a las elecciones anticipadas, quizás el panorama se visualizaba de una manera menos con incertidumbre, pero menor a la que tenemos en este momento. Y todo esto, ¿no es cierto?, configura el hecho de que las empresas estén posponiendo inversiones, los consumidores estén teniendo mucho recaudo el momento de llevar a cabo decisiones de consumo, y obviamente esto esté configurando, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos estos problemas. A eso hay que sumar también el hecho de que el Ecuador sigue inmerso, como toda América Latina y que afectando a muchos países en el mundo, de una crisis internacional, de una recesión internacional, que este momento se está viendo reflejada por un aumento todavía mayor de las tasas de interés y un deterioro también en el precio del petróleo. Y esto, ¿no es cierto?, se suma a esta suerte de, yo diría, pues, vorágine interna que genera estos grados de incertidumbre. Son muy malas noticias que generan un escenario realmente preocupante para un corto gobierno que será elegido entre agosto y octubre. Definitivamente, en ese sentido, yo creo que lo que más podría aportar el nuevo gobierno es en generar un ambiente de certidumbre, es en generar quizás, ¿no es cierto?, en lo que cabe, ciertas reglas claras a futuro. Por ejemplo, una de las cosas sería, al menos en este año y medio, porque claro, nosotros vamos a entrar a un nuevo gobierno, pero enseguida, Gustavo, al poco tiempo vamos a entrar ya también en un proceso eleccionario, y en ese sentido puede generarse más incertidumbre, pero yo creo que en ese periodo de tiempo las cosas que ya se irán dando, porque claro, una cosa es campaña y escuchamos muchas digamos, pues, elementos que quizás hasta rayan en lo irracional desde el punto de vista económico, pero ya una vez que esté la persona al frente del país, yo creo que lo que más debe mandar son señales de certidumbre. Una de ellas, por ejemplo, es los temas tributarios. Yo creo que en el tema tributario tiene que mantenerse constante, que no se den estos cambios. Figúrese, este gobierno, primero hubo una reforma tributaria que luego retrocedió, y todo eso lo que va generando, ¿no es cierto?, es que empresarios, consumidores y agentes en general, pues no tengan las reglas claras del juego. Al menos ahí podría haber una señal de que eso no se va a tocar, al menos por lo que dure este gobierno corto, como dice usted. Sería un tema, por ejemplo, que podría ser importante. Luego, después, el tema de inseguridad, yo creo que también se tiene que tomar de una manera mucho más directa, mucho más, yo diría, pues, con mayor fuerza, porque esto está quejando a varios frentes en el Ecuador, que obviamente tiene también una repercusión de índole económica. ¿Cómo ve usted, por otra parte, esa bajísima ejecución del Plan Anual de Inversiones o de ejecución presupuestaria, que en el primer semestre de este año no llega a un 25%? Mire, el tema de la falta de ejecución presupuestaria fue una constante de este gobierno. Siempre nosotros veíamos que lo que es el gasto de inversión
iba cayendo. Y obviamente pues no se veían decisiones de parte de los diferentes estamentos gubernamentales. Eso no quiere decir, porque yo creo que no es, digamos, hay que ser objetivos en el análisis y que habrán habido varias circunstancias de índole legal, etcétera, que llevaron a que no se puedan ejecutar ciertos presupuestos. Sin embargo, esa lógica, ¿no es cierto?, este momento se ve ahondada, dado que tenemos un gobierno prácticamente de salida, ¿no? Entonces, digamos, lo más fácil es dejar de hacer ciertas cosas que están presupuestadas y que venga ya el otro gobierno y que las vaya completando. Dicho sea de paso, con un problema que tenemos ahí, por un lado, el hecho de que son presupuestos que se van a prorrogar, es decir, el nuevo gobernante o el nuevo gobierno poco podrá hacer con margen de maniobra muy escasa, porque son presupuestos que tienen que continuarse. Y por otro lado también que el Estado está teniendo, o el gobierno, perdón, está teniendo problemas de ingresos. Entonces se va a quedar con deudas y también se va a quedar obviamente con déficit. Nosotros estamos planificando, o más bien proyectando, que el déficit del gobierno, el déficit global, ¿no es cierto?, más o menos estaría, o el déficit primario, perdón, estaría alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, se habla de un déficit global mucho mayor que estaría bordeando los 5.000 millones de dólares. Nuevamente, este es un tema que requiere de interpretación. 5.000 millones de dólares, ¿qué significan como un obstáculo o una dificultad para un próximo gobierno? Bueno, que va a tener, bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, que esa sería una necesidad de pago que tuviese el próximo gobierno para el siguiente año, porque obviamente eso no se va a cubrir este año. Sin embargo, también estamos viendo, como usted en la pregunta anterior, hay escasa ejecución presupuestaria. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Que tenemos que ver cómo cierra el año en términos de cifras para saber cuánto es la deuda que a la final el nuevo gobierno o el gobierno que esté operando en el año 2024, digámoslo así, vaya a necesitar. Pero eso se va a saber al final porque, claro, con poca ejecución, a la final, ¿no es cierto? Y un gobierno que hasta que llegue, hasta que se instale, además que no sabemos, ¿no es cierto?, lo que puede pasar si va a desenlazarse este tema eleccionario en primera vuelta o en segunda vuelta. Entonces, pocos meses que va a tener de todas maneras el nuevo gobierno, entonces le va a dejar poca maniobra para ejecutar ese gasto. Entonces, hay que ver al final cuánto se termina gastando y cuánta va a ser la necesidad de financiamiento. Por proyecciones, se habla de esas cifras a las que hemos hecho referencia, Gustavo. Usted hablaba de entre los grandes problemas que no ha podido resolver el gobierno de Guillermo Lasso, el de la seguridad. Y en esto de la ejecución presupuestaria hay ciertas cifras que dejan con una gran inquietud el leerlas. Entidades relacionadas con administración de justicia, con el combate a la criminalidad, que tienen una ejecución presupuestaria realmente alarmante. La Procuraduría General del Estado con 8,8%, el Consejo de la Judicatura 4,1%, el Ministerio de Defensa con 3,5%, la Fiscalía General del Estado con 0,3%, el Ministerio del Interior con 0,1%. ¿Qué lectura saca usted de esto? Pues yo creo que la lectura yo creo que es sencilla. Sin que yo sea un experto en los temas de seguridad, para nada, digamos, no, más bien muy lejos de aquello, pero lo que se deja prever es que estamos sin un plan, porque si es que hubiese un plan, hubiese ejecución, hubiese qué hacer, hubiese estrategia, hubiese proyectos, programas, etcétera, que se tengan que ir cumpliendo. Acá lo que se deja ver es que no hay un plan ni de corto, menos aún de más largo plazo. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos, por varios frentes, digamos, atacar este grave problema que, repito, nos está generando algo, digamos, pues fuerte, profundo, y que quizás es el principal problema ya interno que está este momento encarando todo lo que tiene que ver con el sector productivo ecuatoriano, ¿no? Entonces, ese es un tema para mí es falta de planificación. Ahora, también es cierto, de lo que se ha escuchado de las personas que saben de este tema, es que no solamente pasa por un tema de recursos, ¿no? También pasa por otro tipo de, digamos así, de medidas, de políticas que lamentablemente necesitamos tener claras las cosas, porque es un problema que a las luces de lo que se sabe, no solamente es interno, es decir, también el Ecuador
lamentablemente ha llegado a inmiscuirse en redes internacionales de narcotráfico, de crimen organizado, que ya rayan en problemas ya más de índole internacional y que se tienen que encarar, yo creo que con ese mismo peso, ¿no? Y hablando justamente de factores exógenos, ¿cómo se perfila el mundo, el planeta, en este mundo tan interrelacionado hoy en día, con particulares impactos en la economía para el 2024? ¿Cómo está ese entorno de Ecuador? Bueno, en el caso ecuatoriano, de cara a su frente externo, ¿no es cierto? Volvemos a la incertidumbre interna, política y también de seguridad. Sin embargo, sí hay que sumarle a eso el frente externo, que sí nos preocupa, porque también se puede ver afectado. Recordemos, estamos a la expectativa de lo que suceda con el fenómeno del Niño. Eso puede no solamente empeorar situaciones económicas internas, sino también empeorar nuestra oferta exportable. Yo creo que ahí hay mucho que digamos, se está a la expectativa. Luego después, ¿no es cierto?, el tema del precio del petróleo. Como decía yo, el precio del petróleo está menos de lo que se esperaba y que vemos que el mundo, al seguir frenado, digámoslo así, va a hacer que el precio del petróleo siga bajo. Las perspectivas para el año 2024, estimado Gustavo, no se tiene todavía, yo diría, pues una visión clara de lo que va a pasar con el mundo el año 2024. Quizás ahorita la información que estamos analizando y que nos llega es cómo cerraríamos el año. Y lamentablemente el año lo que se está viendo es que el mundo está muy estancado. Hay una lenta recuperación de algunas de las economías mundiales, salvo China. China es una economía que se está recuperando muy rápido, pero que lamentablemente las políticas que están implementándose, que son políticas de índole monetaria y que tiene que ver fundamentalmente con el ajuste de tasas de interés a un país pequeño, endeudado, dependiente de pocos productos de exportación, pero sobre todo que va a necesitar líneas de crédito y de financiamiento externo, es un panorama completamente gris, ¿no? Porque para cualquier gobierno que llegue va a necesitar manejar el tema económico con recursos frescos. Y estos recursos, lamentablemente, o van a estar más caros o no, o van a ser mucho más difíciles de llegar. Entonces, es un panorama complejo. Para el año 2024, si este panorama continúa así, obviamente el problema del país continuará. Pero, como les decía, necesitamos todavía más información para poder avisorar lo que le depara al mundo y sobre todo a las economías más grandes en el año 2024. Algún analista recientemente consultado sobre este tema de riesgo país ponía como uno de los elementos a la Yasuní, la consulta popular, que esto genera nerviosismo en el exterior con respecto al pago de las obligaciones de deuda externa de Ecuador. En una reciente entrevista con usted y una de las pocas voces autorizadas como economista que piensa lo contrario, le entendimos que era ya el momento de que Ecuador empiece a alejarse un poco del extractivismo e ir pensando en una diferente matriz productiva. ¿Se mantiene usted en esa línea de pensamiento? ¿Cuánto afecta estas expectativas, posible aprobación de el sí al riesgo país? Por supuesto, es decir, de nuevo, ¿no? De nuevo, yo creo que ahí hay que diferenciar entre un análisis muy de corto plazo, muy coyuntural, a uno mucho más profundo, más estructural, que es al que yo me referí en una entrevista anterior y en la cual yo me mantengo, ¿no? Claro, ahorita dicen, claro, el riesgo país se disparó porque hay varios factores, si uno entra a ver eso, el tema político, el tema del fenómeno del Niño, el frente internacional, y han dicho estos economistas que también es este tema de la consulta. Pero, digamos así, yo diría que esto es una reacción quizás desde el punto de vista financiero. Y claro, la lectura puede ser como no vamos a tener ese dinero, los organismos internacionales, los ojos internacionales financieros, la banca internacional, lo que nos ven es a un país que va a ser más riesgoso de que pague. Pero también yo podría tener otro argumento y decir, pero el riesgo no está en eso, sino el riesgo está en que somos un país que nos hemos ido generando esa dependencia a que solamente, disculpe la redundancia, dependamos de ese ingreso. Es un país primario exportador y que obviamente, ¿no es cierto?, ahora, viendo esa reacción del mundo, más bien nos debería llevar a esa reflexión de que debemos dejar de depender de un solo producto, de un solo frente, que además tiene una serie de problemas con la naturaleza, una serie de problemas ambientales y más todavía
en el hoy, en el que estamos enfrentando un cambio climático y severas, digamos, pues, reflexiones que tenemos que hacer como seres humanos de qué mundo estamos dejando para el mañana. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Yo pienso que, claro, puede ser que sea un factor, pero ojo, uno, que además no hay un estudio que diga cuánto está aportando para ese riesgo país, el hecho de dejar el petróleo, digamos, debajo del Yasuní. Puede ser uno, pero también puede ser una lectura de que, claro, de que justamente dependemos solamente de aquello y que ya es hora de pensar, ¿no es cierto? Y repito eso, de pensar en el Ecuador postpetrolero. ¿Qué estamos haciendo para diversificar? ¿Qué estamos debatiendo? ¿Qué estamos proponiendo en esta era de la digitalización, en esta era de donde todos los procesos de producción están cambiando? ¿Qué estamos proponiendo como país? Yo creo que ahí dejamos una gran interrogante. Así es que, de nuevo, para mí esa visión es una visión muy cortoplacista y, claro, quizás tratando de generar en medio de esta vorágine política en la que estamos un poco de incertidumbre, ¿no? Claro, como dejamos el petróleo ahí, damos una señal de inseguridad y de incertidumbre. Lamentable, porque eso para mí se está teniendo una lectura muy miope al respecto. Quisiera preguntarle también sobre un tema local de actualidad que ha levantado a las dos principales autoridades recientemente en funciones, alcalde, prefecto, y a otras autoridades también de la provincia de la Suay, este fideicomiso de las empresas de distribución de energía, en el cual se evidencia una intención del gobierno de alguna manera de licuar o de homogeneizar tanto los atributos positivos como los problemas de las empresas eléctricas del país, pero que es visto aquí en la ciudad de Cuenca como una camisa de fuerza que se intenta poner a una empresa local de distribución de energía históricamente eficiente y de alguna manera secuestrar fondos locales, incrementando el centralismo que tanto nos afecta. Mire, Gustavo, yo creo que ahí hay y debe haber seguramente una serie de explicaciones y de situaciones técnicas, financieras, que tienen que ver con los temas de estos de fideicomisos y demás. Pero a mí me ha llamado muchísimo la atención porque para mí este es un caso que debe ser una paradoja de lo que nosotros le denominamos en los problemas institucionales del tema del centralismo, ¿no? Porque fíjese usted, dado que hay un problema, porque eso es lo que yo he escuchado, ¿no? Hay problemas con diferentes empresas eléctricas que están prácticamente quebradas por su mal manejo, entonces ahora quieren tomar a las que sí están funcionando, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, en algún momento eso se descentralizó y fuimos quienes, las personas desde lo local, quienes han sacado adelante a esas empresas. Y entonces, ahora, una vez que eso pasa, quieren volver, ¿no es cierto?, a absorber esos recursos para volver a un tema central. O sea, nos estamos yendo al revés de lo que la lógica institucional manda. Entonces, realmente esto es un caso de estudio, definitivamente. No sé cómo llega a desenlazarse, pero entiendo yo que las voces de las autoridades, de la academia, en el caso de la ciudad de Cuenca, para mí hacen bien en unirse para que esto no se dé y no se permita. Es una cosa, repito, ¿no es cierto? Es digamos, de replay, un tema como estos, que vayamos al contrario de la descentralización y que volvamos a un tema de descentralización, porque justamente la centralización no ha funcionado. No sé si es que me digamos, puedo transmitir la idea, ¿no? Lo central no ha funcionado, entonces, como las instituciones descentralizadas han tenido buenos resultados, entonces ahora volvamos a lo mismo porque estamos con problemas. Entonces, eso yo repito, para mí, digamos, más allá de llamar la atención, yo creo que es un tema paradójico. Y a eso hay que sumarle que ahí hay algo de riesgo. El riesgo es de que, como hemos escuchado también, existen recursos que son recaudados a través del pago de las planillas eléctricas y que son importantes para la vida cotidiana de las ciudades, en este caso de Cuenca, con lo que tiene que ver con alumbrado público, con lo que tiene que ver con recolección de basura, etcétera, y eso obviamente tiene que quedar claro. Para mí, a todas luces, yo creo que hay que mantenernos en una posición contraria a esa pretensión que se tiene. Habrán otras soluciones, habrá que ver, debe encararse de otra manera, ver cuáles son las empresas que tienen problemas, cuáles son las causas, ¿no es cierto? Todos sabemos, históricamente el sector eléctrico ha tenido un sinnúmero de problemas.
hay enquistamientos de corrupción, hay gastos que se han hecho y que no han generado que sean gastos de inversión que mejoren la capacidad de generación y la capacidad de transmisión de energía. Hay una serie de problemas, ¿no? Hay una serie de inconvenientes. Hay pues un sector históricamente complejo. Yo creo que se debe encarar desde esa forma, pero no echarle la culpa, o más bien ponerle el peso en los hombros de una empresa local que desde el territorio ha sido eficiente, pero que sobre todo nos funciona y nos es útil. O sea, repito, es un caso de una paradoja en los casos, ¿no es cierto?, de centralismo y descentralismo a nivel institucional de los que yo conozco, ¿no? Bien, quiero agradecerle mucho por su presencia. A usted, Gustavo. Muchas gracias. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, académico, PhD, quien ha realizado un análisis económico de la situación coyuntural del país.